Hola lozanos y lozanas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este vídeo les voy a explicar uno de los programas de la panificadora Silvercrest. Esta panificadora tiene 16 programas, en el cual el último es programable. Esto quiere decir que se puede adaptar a tus preferencias y se puede almacenar hasta 8 programas personalizados diferentes. Por ejemplo, si tú tienes alguna receta por ahí de algún pan o una masa para pizza o de pasta que no se adapte a los programas que ya vienen prediseñados, puedes personalizarlo. Por ejemplo, programar tanto los tiempos de amasado, los tiempos de fermentado y también los tiempos de horneado. Vamos a empezar a explicar paso a paso cómo se programa esta función. Primero enchufaré la panificadora. Aquí abajo tenemos un botón donde la encenderemos. Muy bien, comienzo a explicar paso a paso cómo se personaliza un programa en la panificadora Silvercrest. Para empezar voy a seleccionar el programa 16, que es el programable. Con el botón programa selecciono el botón la posición número 16 que me indica aquí en pantalla. Esta función no tiene para elegir el peso del pan, no lo incluye, pero para empezar vamos a seleccionar primero una de las 8 posiciones de memoria que tiene. En la posición número 1 yo ya tengo programado unas funciones que es para hacer un pan. Para seleccionar las posiciones de memoria lo hago con el botón grado de tueste, que es este de aquí. Así que me va a pasar a la memoria número 2, ya que el 1 ya lo tengo programado. Por defecto estas posiciones de memoria ya tienen programado funciones que el máximo de tiempo es de 3 horas y 5 minutos, pero para modificar este tiempo y las funciones voy a elegir las funciones con el botón del peso del pan. Primero me va a seleccionar, como indica aquí en la flechita, la primera función, que es el precalentamiento. Por defecto tiene 15 minutos este programa, pero yo lo puedo modificar con las flechitas de temporizador. Mientras el tiempo esté parpadeando, yo lo puedo modificar. El tiempo máximo es de 20 minutos, esta función. Y el tiempo mínimo es de 0. O sea que si yo, por ejemplo, no quiero que me haga el precalentamiento y me pase a la siguiente función, le pongo 0 y listo. Bien, en este caso lo voy a programar a 20. Para seguir a la siguiente función, como bien indica la flechita, es el primer amasado. El primer amasado, el tiempo máximo es de 30 minutos. Por defecto viene 13 minutos, pero también, por ejemplo, le puedo poner menos tiempo. En este caso voy a seleccionar 10 minutos. El siguiente paso, que lo indico con este botón, es la primera fermentación. En la primera fermentación el tiempo máximo es de 30 minutos. Y el tiempo mínimo es de 0. Si quiero, por ejemplo, le vamos a poner en este caso 20 minutos. Sigo. El siguiente paso es el segundo amasado. El segundo amasado, el tiempo máximo es de 30 minutos. Por defecto viene de 12 y el mínimo es de 0. Una vez que esta función termine su tiempo, va a sonar
10 tonos de aviso para que puedas agregar cualquier ingrediente. Por ejemplo, en caso, no sé, de un pan que le quieras agregar unas semillas. Y este es el paso que te permite agregar ingredientes. Una vez que este tiempo que yo programo, por ejemplo 10 minutos, se esté por terminar, aquí va a aparecer la palabra add y los 10 tonos. Luego seguirá con la siguiente función. La siguiente función es una de las fermentaciones. Esta fermentación tiene un tiempo máximo de 60 minutos y mínimo de 0. Por defecto, como ven, tiene 30 minutos. Pero le vamos a poner el tiempo máximo que tiene, que es 60 minutos, equivale a una hora. Una hora. La siguiente función es el último fermentado. El último fermentado tiene el mismo tiempo que el anterior, el mismo tiempo máximo y mínimos. En este caso le voy a dejar en 30 minutos. Y la siguiente función es la función horneado. El tiempo máximo de horneado es de 1 hora 20 y el tiempo mínimo es 0. Por defecto, como ven, lo pone como 1 hora, pero si yo quiero más tiempo de horneado, se lo puedo poner hasta 1 hora 20 minutos. Bien. Luego, el último paso es el de conservación del calor. Que este paso, si quieres, lo puedes obviar poniéndole 0 minutos o, por ejemplo, que me conserve el calor durante 30 minutos. Tiene un tiempo máximo de 1 hora. Muy bien, una vez que hemos terminado de programarlo, apretamos el botón y me va a aparecer el tiempo máximo de este programa, que lo he programado en 3 horas 50 minutos. Y una vez que lo tengo programado, ya puedo comenzar a utilizar esta función dándole otra vez un clic aquí. Una vez que le has dado el clic, se enciende la luz, este LED rojo, y ya está empezando su función de precalentamiento. Muy bien, aquí finalizo mi vídeo. Espero que les haya sido de muchísima utilidad y espero que me dejen algunos comentarios. Si te gusta este tipo de vídeos, también de recetas saludables, pueden suscribirse a mi canal. Así les llegará notificaciones de nuevos vídeos. En el próximo vídeo voy a explicar cómo se hace un pan integral conservado. Así que, bueno, hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Muchas gracias.